Hola, voy a presentar el estudio gonadotropina colónica equina y gen GDF9 en el comportamiento reproductivo de ovejas raza Catadi. Los autores: Reina Sánchez Ramos, José Antonio Hernández Marín, Jorge Alberto Ortiz Salazar, Genaro Olmos Oropesa y César Cortés Romero. A pesar que en los últimos años la producción ovina ha tenido un incremento sustancial, aún seguimos dependiendo de las importaciones de países como Australia y Nueva Zelanda. Por ello, diversas estrategias se han desarrollado para mejorar parámetros reproductivos en las ovejas, entre las cuales tenemos, por un lado, la aplicación de hormonas exógenas, principalmente con el uso de progesterona, prostaglandina, gonadotropina coriónica equina, comúnmente llamada SG, y la hormona liberadora de gonadotropinas, llamada GnRH. De la misma manera, se ha tenido un incremento sustancial del uso de aquella selección asistida por marcadores en los últimos años. Sin embargo, para el caso de variables reproductivas, aún su uso es menor, dado esa baja heredabilidad de dichas características. Para ello, se ha hecho hincapié en el uso de aquellos genes mayores, sobre todo, principalmente en aquellos genes de la fecundidad, entre los cuales tenemos al gen GDF9, también llamada factor de crecimiento y desarrollo 9, el cual ha tenido una relación importante con la fecundidad de ovejas. Algunos de los efectos principales que ha tenido este gen es sobre todo a nivel del eje hipotálamo de la hipófisis ovario. De igual manera, tiene una participación importante a nivel de la proliferación y organización de las células de la teca, y asimismo a nivel de la foliculogénesis, proliferación y diferenciación de las células de la granulosa. Para ello, el estudio se desarrolló o se hizo fue para determinar la influencia de la aplicación de la gonadotropina coriónica equina, SG, y la presencia del exón 2 del gen GDF9 en variables reproductivas de ovejas de la raza Catade en época de transición. Para ello se utilizaron 63 ovejas de la raza Catadi con 2,83 años en promedio y una condición corporal que osciló entre los 3 a 3,5. Todas las ovejas recibieron una ración alimenticia balanceada, principalmente con 9,5% de proteína cruda y un 2,4% de energía de megacalorías de energía metabolizable. En primera fase, antes de hacer la distribución de los diferentes tratamientos, se hizo la identificación del exón 2 del gen GDF9. Para ello se hizo la recolección de muestras sanguíneas en mini tarjetas Watman FTA, las cuales se conservaron a temperatura ambiente. Todo ello permitió el aislamiento y la purificación del DNA en estas pequeñas tarjetas, y para lo cual posteriormente se hizo la amplificación del gen GDF9 mediante la técnica de PCR, con el uso de los primers o cebadores que se ilustran, que fueron reportados por Silva et al. En el 2011. Esto permitió tener una distribución finalmente de 32 ovejas con el exón 2 y 31 ovejas sin dicho exón. De esta manera se pudo tener la distribución de los diferentes tratamientos de la manera siguiente. Un tratamiento T1, el cual fue el grupo testigo, que no recibió aplicación alguna de SG y no presentó dicho exón. Un T2, que tampoco tenía la presencia del exón 2 del gen GDF9, pero sí recibió una aplicación de SG. Un tratamiento T3, quien tenía ya la identificación del gen o del exón 2 del gen GDF9, pero no recibió aplicación alguna de SG. Y finalmente un tratamiento T4, quienes presentaban el gen o el exón 2 del gen GDF9 y recibió una aplicación de SG.
pocas palabras, la distribución de los tratamientos recibieron un dispositivo intravaginal de progesterona durante 9 días, 48 horas antes del retiro o 2 días antes del retiro del CDR, ¿sí? Se hizo la aplicación de 250 microgramos de prostaglandina F2 alfa y también solo en aquellos casos, en aquellos grupos que fue el T2 y T4, recibieron exclusivamente 350 unidades internacionales de SG. Posteriormente, 24 horas posteriores al retiro del CDR, todas las ovejas recibieron una aplicación de 50 microgramos de la hormona NRH. Con su posterior diagnóstico de gestación a los 45 días y la espera de la evaluación de los partos para la evaluación de las demás variables. De manera muy breve, se hicieron los análisis estadísticos con el uso del programa RStudio, y en los cuales se utilizaron los estadísticos básicamente de regresión logísticas con los modelos binomial y gaussiano, y se tuvieron las variables explicativas y los niveles, principalmente con la presencia o ausencia del exón 2 y la aplicación o no de SG. Las variables respuestas que se utilizaron para este estudio fueron principalmente sincronización y retorno a estro, porcentaje de gestación y parición e índices de fecundidad y prolificidad. Aunado a ello, se utilizó la prueba de chi cuadrada para la significancia de las variables explicativas y para el caso de la comparación de medias se utilizaron las pruebas de proporción y asimismo la comparación de medias por bootstrapping. A nivel de resultados, tenemos aquí claramente que en aquellos tratamientos que recibieron sobre todo la aplicación de SG, que es el T2 y T4, tuvieron una presencia de esto importante de un 87.5. Sí, a diferencia en comparación de aquellos tratamientos que no recibieron SG. En pocas palabras, vemos aquí que los grupos en los cuales recibieron SG tuvieron mejor respuesta en comparación de los que no recibieron, independientemente de la presencia o no del gen. El mismo comportamiento que se vio para el caso de las horas de inicio del estro, en los cuales se ve claramente una distribución homogénea entre 21 y 24 horas. Para el caso de las variables de gestación y aparición, vemos aquí claramente que los tratamientos que recibieron de igual manera la aplicación de SG tuvieron una mejor respuesta a nivel de gestación con un 62 y 56% de gestación para tratamiento T2 y T4. Y obviamente los mejores resultados también para el caso de aparición. Y aquí se ve claramente que el efecto o la aplicación de SG tuvo una aportación importante en la respuesta de estas dos variables, independientemente del efecto del gen del exón 2 del gen GDF9. Por otro lado, para los índices de fecundidad y prolificidad, podemos denotar aquí que de igual manera los tratamientos T2 y T4, quienes recibieron la aplicación de SG, tuvieron una respuesta favorable a nivel de fecundidad y prolificidad. Aunque ahora, para el caso de estas dos variables, no hubo diferencia entre la interacción de aquellas ovejas que tenían o no gen y que independientemente de ello, la aplicación de SG tuvo un efecto importante para estas dos variables. Podemos decir que independientemente o a pesar que otros estudios han reportado efecto importante del GDF9 en maniobras reproductivas, no fue el caso para este tipo de estudios. Sin embargo, esto puede ser por un lado a que solamente se caracterizó una pequeña porción del gen. Faltó por determinar el exón 1 para este gen y sin embargo no se hizo hincapié, no se indagó sobre todo a nivel de las mutaciones que se han presentado a nivel del exón 2. E independientemente de esto, pues no hubo un efecto, un estudio a profundidad para ver un efecto significativo, sobre todo a nivel del efecto epistático de los demás genes.
Algo importante a denotar aquí es que, así como en otras investigaciones, vemos aquí la participación relevante de la hormona SG, la cual tuvo un efecto significativo en las variables de estudio, principalmente a nivel del porcentaje de gestación y parición, y en los índices de fecundidad y prolificidad de las ovejas del estudio, ovejas de la raza Catadi. Finalmente, a manera de conclusión, vamos a denotar o hacer hincapié que se reporta una nula interacción del efecto del exón 2 del gen GF9 y la ICG para mejorar el rendimiento reproductivo de aquellas ovejas de la raza Catadi. No obstante, se requieren más investigaciones que brinden información de dichos genes y sobre todo a nivel de sus mutaciones para medir si hay una influencia a nivel de las variables reproductivas en estudios, sobre todo en ovejas de esta misma raza. Y finalmente, se recomienda la aplicación de 350 unidades internacionales de gonadotropina corónica equina para mejorar respuesta reproductiva en la sincronización de celo de ovejas Catadi en la época de transición. Finalmente, agradecemos a la institución Colegio de Posgraduados que nos brindó las facilidades financieras y administrativas y académicas para lograr con la culminación del presente estudio. Se denotan ahí cada una de las acepciones respectivas de los autores. Sobre todo, finalmente, se agradece la colaboración con otras instituciones de igual manera. Un saludo cordial y hasta pronto.